Vale. Bueno, continuamos entonces con nuestra última clase, nuestra última hora. Y bueno, pues lógicamente tenemos poco tiempo para contaros el tema, que yo creo que es interesante. Seguramente en electrónica, por eso también me quedo un poco tranquilo. Entiendo que hayáis visto algo, ¿no?, de sensores electrónicos. Y si no, pues tenéis aquí, para el que tenga interés e inquietud, pues lo importante es tener la información, ¿no? Entonces, la verdad que me recopilé. Aquí tengo que agradecer a una ponencia de Schneider Electric, que dio en su día las HAI sobre sensores y actuadores, que me inspiró un poco para. Y de hecho, muchas transparencias tienen que ver también con esta marca, ¿no? Porque fue de una ponencia de un buen ponente, joven ponente de Schneider, que este año estuvo también. Y bueno, pues digamos que tiré un poquillo de esa información que me pareció bastante interesante. Bueno, simplemente en este tema quería un poco, en el ámbito de lo que sería los procesos discretos, contaros algunos de los sensores y actuadores que yo, por ejemplo a nivel profesional, cuando he hecho algún proyecto, pues realmente son los que más se utilizan. No son todos los que, o sea, no están todos los que son, pero sí son todos los que están, y ya os digo que en el ámbito de los proyectos que yo he realizado, pues son los de las familias o taxonomías que yo más he visto, ¿no?, a nivel industrial. Entonces, no quería dejar de comentar en esta asignatura, pues que supierais al menos, ¿no?, que entre los sensores industriales pues se encuentran los finales de carrera, los detectores de tipo inductivo, capacitivo, los detectores que se basan en ultrasonidos, los detectores basados en la luz, fotoeléctricos, basados en la medición de la presión, ¿no?, para controlar los circuitos neumáticos, por ejemplo, y en accionadores, pues que conozcáis pues las tres, digamos, fuentes de energía típicas que se usan en el control industrial, ¿no?, que serían los accionamientos eléctricos, los accionamientos neumáticos y los accionamientos hidráulicos, ¿no?, por lo menos que os suene, ¿no?, un poquito de qué va esto. Bueno, así a grosso modo, ¿qué es un sensor industrial? Bueno, para que un equipo de control pueda controlar un proceso productivo, debe recibir información del proceso. ¿Qué tienes que medir en un proceso? Pues normalmente variables que son importantes en ese proceso, ¿no? En un proceso continuo mediríamos variables de estado, en un proceso, si queréis, discreto, ¿no?, se mediría nuevamente, o sensaríamos, detectaríamos determinadas posiciones, ¿no?, de ese dispositivo que se está moviendo, del producto que estamos transportando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, pues en procesos, si queréis, en abstracto, pues podríamos medir cosas como temperaturas, presiones, niveles, fuerzas, posiciones, que es de lo que voy a hablar más, velocidades, desplazamientos, etc. Bueno, ¿qué nombre se le da a ese tipo de dispositivos que nos permiten medir una magnitud de ese tipo y hacérsela llegar a un sistema de control? Bueno, pues hay muchos nombres, hay muchos palabras, como digo yo, en la jerga, que se utilizan para nombrar estos dispositivos, ¿no? Hay gente que los llama captadores, depende un poco de si venimos del francés, si venimos del inglés, venimos del alemán, es un poco la traducción, ¿no?, de muchos manuales de diferentes idiomas, ¿no? Detector, transductor, transmisor, sonda y sensor. Yo quizás me he quedado un poco con la palabra sensor, aunque quizás sea más correcta otra palabra, pero bueno, en todo caso, que sepáis que todas esas palabras se refieren a ese tipo de dispositivos, ¿no? ¿Qué es un sensor? Pues dispositivo que tiene algún parámetro que es función del valor de una determinada variable en el cual se encuentra situado ese elemento, ¿no? O sea, tiene que ser aparatos que nos conviertan esa magnitud en otra. Típicamente, de ahí lo de conversor o transductor, ¿no? ¿En qué magnitud nos lo convierte? En una señal eléctrica. ¿Por qué? Porque los dispositivos de control modernos son dispositivos electrónicos, eléctricos, ¿no?, al fin y al cabo. Por lo tanto, nos va a convertir la magnitud que queremos medir en eléctrica. Bien, ¿dónde se usan? Bueno, esta ya es una transparencia que os decía, de las que he un poco robado, ¿no?, de esas transparencias de las HAI. Y bueno, pues se utilizan en las máquinas, en los pupitres, por supuesto hay pulsadores, hay lámparas, y en el propio cuadro eléctrico. Es decir, dentro del cuadro a veces hay que medir cosas, ¿no?, como por ejemplo si un contactor está activado, como ya habéis visto en la documentación que estáis haciendo, por supuesto en la máquina, y en el pupitre pues estamos pensando sobre todo en los botones, las lámparas y todo esto, ¿no? Bien, ¿para qué sirven? Pues los todo o nada típicamente para detectar, ¿vale? O sea, en una control de procesos más o menos todo o nada, que lo podéis asociar más al ámbito discreto, aunque no totalmente. O sea, como os dije, tener claro que cuando hablo de discreto, control
o sea, perdón, procesos discretos, todo nada y procesos continuos analógicos no es totalmente cierto, es decir, todo se mezcla, ¿no? Pero predominio de señales todo nada en procesos discretos es claro y predominio de señales analógicas en procesos continuos también es bastante claro, ¿vale? Entonces, ¿qué se detecta? Pues presencia, posición, un material, un color, unas marcas en una pieza, si algo se mueve o no se mueve, si hay o no hay presión, es decir, se puede medir cualquier variable, pero en plan todo nada, ¿no? Hay, no hay. En los analógicos pueden medir las mismas cosas, pero en plan de forma, digamos, cuantitativa, ¿no? Pues estoy a 100 metros del origen, a 1 metro, a 3 milímetros, a 5 milímetros, esa es la diferencia entre el todo y el nada. Perdón, el analógico y el todo nada. Bien. Yo os decía, ¿no? Ahora un poco retomando una imagen del libro, un sensor nos convierte una variable física al final en una señal eléctrica normalizada, que es lo habitual. Es decir, no solo nos tiene que convertir la señal en una señal eléctrica, típicamente, sino que además normalizada. Por ejemplo, es bastante estandarizado que las señales en tensión se den hoy en día en 0,24 voltios o en 0,10 voltios o en 0,1 voltio o en 420 miliamperios. Eso todo son normalizaciones. Es decir, cuando yo compro una tarjeta de entradas o de salidas digitales, normalmente esas tarjetas ya, hombre, si son con relés, pues nos permite más libertad, las todo nada. Pero si son entradas que van con electrónica, normalmente esas electrónicas están preparadas para conectar un sensor de 10 voltios, de 20 voltios, de 5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo aquí normalizado, se refiere a que está estandarizado los niveles de tensión o de corriente que ese sensor o actuador va a intercambiar con el equipo de control. ¿Vale? Entonces, el sensor tiene que ser capaz de medir esa variable y dárnosla en un determinado rango normalizado, que sea compatible con la tarjeta de entradas o salidas, en este caso de entradas, que yo voy a utilizar, ¿no? Pues estamos hablando de sensores. Bien. Bueno, aquí hay una tabla que también viene en el libro de autómatas, en los que os habla de qué tipo de principio de funcionamiento utilizan en función de la variable física medida. Donde hay cruces es el principio más típico o más típicos de funcionamiento que se suele utilizar para medir una determinada variable. Por ejemplo, para medir posición, pues finales de carrera, microruptores, pero también puedo usar detectores inductivos y capacitivos, puedo usar fotoeléctricos, ultrasónicos, ¿vale? Pero no puedo usar un termoresistivo, no, es muy raro que se use un dispositivo fotovoltaico, ¿de acuerdo? O sea, son las combinaciones típicas. Sí. Pues por ejemplo, fotoeléctrico. Vamos a ver, optoelectrónico, o sea, utilizas luz y el rebote de luz pues te puede servir ya, igual que un LCD puedes medir si es rojo, azul, verde, con qué intensidad, basándose en esos principios de funcionamiento, con un emisor y receptor de luz puedes detectar no solo si hay luz o no, sino de qué tipo, por ejemplo. Bueno, luego a la hora de comprar un sensor o un actuador también tenéis que saber dónde podéis instalarlo. Típicamente, como los sensores ya hay que ponerlos en la máquina, deben ser sensores que tengan un nivel de protección elevado. ¿Vale? Hay dos cifras. La primera cifra os habla de la interacción típicamente con otros cuerpos sólidos y la segunda cifra os habla de protección contra el agua. El primer número, pues cuanto más alto, mayor protección contra, digamos, la interacción con sólidos, y el segundo número habla de más protección con la interacción con líquidos, ¿no? Los sensores tienen que estar normalmente protegidos, para zonas, digamos, donde está la máquina, por lo tanto ahí sí que el nivel típico es IP60X, ¿no? Bien, bueno, la taxonomía, que sabéis que nos gusta mucho hacer taxonomía. Bueno, pues existen muchas clasificaciones según el principio de funcionamiento, ojo a esta transparencia, según el tipo de señal eléctrica, según el rango de valores, según el nivel de integración, según el tipo de variable física. Se pueden hacer muchas categorías de sensores industriales, ¿vale? En este caso, de las que se va a hablar en esta transparencia son de las digitales y de tipo todo nada, ¿vale? Os voy a hablar sobre todo de esas categorías, o sea que, como veis, el rango de sensores que hay es muchísimo más amplio ya de lo que se está hablando aquí.
Bueno, incluso aquí tenéis, los hay de 2 hilos, de 3 hilos, en cuanto a la forma de conectar, por ejemplo, sensores todo nada, pues los hay que trabajan a 2 hilos, incluso aquí se habla de los colores de los cables, está estandarizado el color de los cables de cómo se conectan, a 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, el famoso marrón, azul, negro, la señal positiva, la señal negativa, o sea, el positivo, el negativo, la señal, en fin, existe toda una normativa para que a nivel eléctrico un electricista cuando va a conectar un cable pues sepa incluso cómo tiene que embornar, ¿no?, los cables y de qué color suelen ser. Existe, eso no quiere decir que todos lo usen, ¿no?, pero la normativa de conectrónica también, digamos que aunque no está claramente, digamos, está normalizada, pero no todo el mundo la utiliza, pero en esencia esa normativa existe y se puede utilizar. Bueno, por ejemplo, esta es una tabla típica que yo, por ejemplo, cuando trabajé a nivel industrial, pues en 2 hilos tienes el positivo y el negativo, dentro del esquema que, aquí está el esquema eléctrico que se usa, ¿no? Pero en la práctica, a la hora de cablear, tú al final tienes unos hilos y tienes que saber dónde conectarlos. Pues por ejemplo, cuando utilizas conectores de métrica DIN, y utilizas un sensor de 2 hilos, el positivo lo tienes que conectar en el marrón, que es el pin 1, y el azul, que es el negativo, lo tienes que conectar en el pin 3. ¿Vale? Está estandarizado. Y en el sensor de 3 hilos, pues resulta que tienes el positivo, el negativo y el señal. Bueno, pues a ver. Ah, sí, en el de 3 hilos, además del positivo y el negativo, tienes el otro hilo, que sería el negro, ¿vale? Que sería el que da la señal. Entonces, dependiendo, fijaros que también puede haber un contacto que se abra o se cierre, y si dispones de un contacto normalmente abierto, pues sería el cable negro y lo tendrías que poner en el pincho 4, y si fuera un contacto normalmente cerrado, pues podría ser un cable blanco y lo tendrías que poner en el pincho 2. O sea, que existe una normativa sobre cómo conectarlos. Luego, a la hora de la práctica, quizás esta sea una transparencia que no solemos contarla a nivel docente, pero luego en la práctica pues no pasa nada. Esto te lo cuentan un día y ya está, ¿no? Lo importante es entender cómo funciona y cómo, al final, qué norma hay que hacer para cablearlo, ¿no? Pero una vez se siente un poco ignorante por no saber esto, que es como el ABC de un electricista, y luego una vez que lo sabes, pues ya está, no es tanto misterio, ¿no? Pero es una de las sorpresas que uno se encuentra simplemente cuando lo aplica. Bueno, mirad, en el ámbito de equipamiento de máquinas y pensando en sensores todo nada, aquí tenéis una transparencia con todas las categorías más utilizadas, ¿vale? Para detección de contacto, pues interruptores de posición, que serían los finales de carrera, control de fluidos y controles rotativos. Y para detección sin contacto tenéis las fotocélulas, los inductivos, los capacitivos y los ultrasónicos. Los de la izquierda necesitan contacto en la máquina para poder medir, los de la derecha no. Esa ya es la primera clasificación funcional, digamos, ¿no?, en categorías. Bueno, finales de carrera, pues ya entendéis, ¿no? Un elemento mecánico que se mueve y que te abre o cierra un contacto dentro de un dispositivo. Bien, a nivel funcional, pues resulta que se dividen en cabeza, cuerpo, elemento de contacto y salida de cables, y todo esto se va montando en un esquema modular donde tú puedes cambiarle al elemento pues el detector que puedes poner, ¿vale? Principio de funcionamiento, pues lo dicho, un movimiento mecánico implica un contacto, es lo más sencillo que se puede hacer, ¿no? Bueno, aquí habla de trabajar en modo positivo, en modo negativo, se refiere a si el contacto se abre cuando empujas o se cierra cuando empujas, qué es mejor, qué es peor. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero que aunque parece una cosa trivial, tiene su enjundio también hacer buenos detectores de finales de carrera, ¿no? O sea, tiene un know-how que bueno, los fabricantes han ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Sobre todo para temas de seguridad. Esto se utiliza mucho en temas de seguridad de máquinas, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es fácil de instalar, es robusto, es insensible a transitorios, tiene inmunidad frente a compatibilidad electromagnética, se pueden usar altas tensiones de uso, se puede utilizar apertura positiva, etc. Problemas, que es mecánico, velocidad de detección, puede haber rebotes, es grandote y bueno, pues hay que hacer gran fuerza para que, relativamente, para que ese sensor funcione, ¿no? Aparte, una vida útil limitada, el tema mecánico tiene un número de millones de ciclos. Una vez que hace esos ciclos, ¡clac!, casca. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor un equipo electrónico, en ese sentido, en principio es para toda la vida, y un mecánico no.
Bien, inductivos, ¿en qué se basan? Bueno, primero, permiten detectar objetos metálicos a distancias prácticas de entre 0 y 60 milímetros. Si queréis detectar algo a más distancia, en principio el inductivo no es vuestro sensor. ¿En qué se basan? Pues en la variación de un campo magnético en función de que haya o no haya delante de él un objeto metálico. ¿Vale? Lógicamente, bueno, lo que se hace es se crea un campo electromagnético oscilante y, bueno, pues la amplificación o no de ese campo, o sea, la medida de ese campo por otro sensor, dentro del... O sea, se crea un campo y el sensor lo que hace es medir ese campo cómo varía. Y evidentemente varía en función de digamos, el material electromagnético que esté delante del sensor, ¿no? Bien, versiones, si lo hay empotrable, no empotrable, con área de detección fija, área de detección programable. Bueno, no quiero que sepáis eso, pero sí quiero que sepáis más o menos qué es un inductivo y para qué sirve. Parámetros típicos de un sensor de este tipo: el alcance nominal, el alcance real, como os digo, en ese rango del 60 milímetros, el alcance útil y el alcance de trabajo. Bueno, vale. En general, el alcance. Productos, pues en ejecución plástica, en ejecución básica, pequeñita, para detectar rotación, sensores pensados especialmente para medir cosas que giran, férricos y no férricos, porque es capaz de detectar materiales no férricos, pero peor que los férricos, lógicamente, ¿no? Los hay incluso analógicos, pero no es el caso de lo que estamos hablando, ¿no? Pero existen detectores que te dicen... Estamos a más o menos distancia de ese elemento metálico. Los hay especiales para soldadura, con forma cilíndrica. Bueno, pero al final son todos iguales. El principio sin embargo, luego a la hora de hacer una instalación real hay que seguir profundizando en qué tipo de sensor voy a poner en mi máquina. Vale. Yo aquí ya no voy a entrar en eso, pero bueno. Ventajas. Muy adaptado a los entornos industriales. Estáticos, su vida útil no depende del número de maniobras. Al fin y al cabo es una medida, no hay contacto, ¿vale? Y es un tema electrónico. No hay contacto físico, solo para objetos metálicos entre 0 y 60 milímetros, es lo que hay. Cadencias de funcionamiento elevadas, o sea, puedes medir variaciones relativamente rápidas de ceros y unos, o sea, de cambio sí o no en el detector. O sea, es rápido, detectando, más rápido que los mecánicos. Y por lo tanto, puedes detectar variaciones rápidas de corta duración, pequeños pulsos, ¿no? Como es rápido, puedes detectar pequeñas cositas que, por ejemplo, un pulso de 1 milisegundo, pues a lo mejor te lo detecta, ¿no? Una detección muy rápida. Inconvenientes, lo que decíamos, solo metálicos y alcance débil, 60 milímetros, ¿vale? Capacitivos. Bien, en este caso se basan en la variación de la capacidad, digamos, que está delante del detector, ¿no? Lo que ponen es un oscilador cuyo condensador está formado por dos electrodos que están situados en la parte delantera del aparato. El aire en principio tiene una constante eléctrica y la capacidad original es tanto. Cualquier material cuya capacidad de variación de esa capacidad dieléctrica sea mayor que 2 será detectado. Bueno, principio básico de funcionamiento, o sea, variación de capacidad. Aquí lo tenéis, el detector crea un campo eléctrico y si ponemos algo delante, pues se cambia ese campo y el equipo al medir pues detecta que algo está delante. Vale. Bueno, los hay empotrables y no empotrables. Se pueden regular, tienen la capacidad de regulación. Para aumentar la sensibilidad a otros elementos. Como veis, no solo detecta, detecta cosas diferentes al metal, por ejemplo, papel, cartón, vidrio, plástico, y todo este tema de ajustes para ajustar su sensibilidad frente a objetos de fuerte influencia, como los líquidos, metales que tienen una capacidad mayor de afectar a la capacidad de detección. ¿Para qué sirven? Pues, por ejemplo, detectar objetos aislantes y conductores, detectar la masa de un objeto, se pueden detectar sólidos y líquidos, y el alcance depende de la constante eléctrica del material. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis un detector de nivel, se puede utilizar para detección de nivel en líquidos. Si está por debajo, más arriba. Bueno, ventaja, sin contacto, muy buena adaptación a entornos industriales, igual que el inductivo. Estáticos, tampoco dependen
del número de ciclos como los finales de carrera. Cadencias de funcionamiento elevadas, parecido al inductivo. Y no dice aquí que, bueno, pueden detectar materiales no metálicos. Es la ventaja frente al inductivo. Vale. Inconvenientes. Son más liosos de poner en marcha que el inductivo. Requieren más puesta en funcionamiento, ¿no? Ya veis que tienen el tema del ajuste, bueno, por algo será, ¿no? Los inductivos normalmente no, los capacitivos sí. El alcance también es débil, no lo he puesto aquí, pero están en el rango de los inductivos, o sea, no permiten grandes distancias de detección, no lo dice aquí, pero andan también en ese rango de los milímetros, ¿no? Decenas, centenas de milímetros. Y el alcance, la sensibilidad depende de la masa, no como en el caso del inductivo, que depende de que haya o no haya material. Aquí depende de la cantidad de material que pongas delante. Bien, otro tipo, ultrasónicos. ¿Qué hacen? Emitir, en este caso lo que se hace es emitir una onda sonora y esperar el tiempo que se tarda en recibir el rebote. Vale, básicamente, es los que llevan ahora los coches al aparcamiento, ¿no? Para el aparcamiento. Bien. Bien, aquí lo tenéis, detección ultrasónica, se genera una onda y se espera el rebote, suele ser una onda de entre 200 y 500 kHz, no es audible, por supuesto, y el eco, se basa en esperar al eco. Se analiza esa señal y se mide, al final, como la velocidad del sonido pues es la que es, pues se mide el tiempo y por lo tanto la distancia. Bien, formas de funcionar, pues que si con reflector, no reflector. Bien, existen muchas posibilidades, ¿no? El directo con reenvío, reflex con reenvío. Según lo que vayamos a hacer en nuestra aplicación real, tendremos que poner de uno u otro tipo. Ojo, tienen un problema bastante crítico, que es la zona ciega. Hay una zona en la cual no pueden medir porque tardarían demasiado, se confundiría la emisión con la recepción. Entonces hay un momento en el que no se puede medir. El campo de detección no empieza en cero, sino que empieza a partir de una distancia mínima y puede llegar a una distancia máxima bastante grande. O sea, se pueden medir a distancias elevadas. Aplicaciones, medición sin contacto de cualquier objeto y no depende del material, de su naturaleza, de su color ni de su transparencia. En ese sentido es muy bueno. Se utilizan, pues por ejemplo, para medir posición de piezas en máquinas, presencia de parabrisas en un automóvil, paso de objetos en una cinta, por ejemplo, botellas de vidrio, embalajes de cartón, pasteles, nivel de pintura en un bote, o sea, cualquier cosa, incluso para medir niveles en depósitos, son muy utilizados. De cualquier cosa, porque no dependen de esa cosa, dependen de que esté físicamente allí, ¿no? En principio. Ventajas, sin contacto físico, detección de cualquier material. Tienen una función de aprendizaje normalmente para que, digamos, de alcance mínimo y máximo. Muy buena resistencia industrial y son estáticos. El problema de la zona ciega y posibles falsas alarmas. A veces pueden dar espuritos de detección. Si tienes un problema y no son de altas cadencias de medición, porque lógicamente tardan lo que tarda el sonido en ir y volver, que bueno, es un tiempo. O sea, no es un sensor rápido en su capacidad de medida, ¿no? Te puede dar unas cuantas medidas por segundo, pero no muchas más. Fotoeléctrico, basado en la luz. En este caso lo que se emite es la luz y lo que se recibe es la luz. Vale. Detecta cuando el objetivo penetra en el haz luminoso emitido y modifica de forma suficiente la cantidad de luz que recibe el detector para provocar un cambio de estado. Es decir, en este caso, la idea, bueno, cuando son los reflex es que se emite luz y se recibe el rebote, ¿no? Y en función de si se recibe mucho o poco, la cantidad de luz que se reciba, pues digamos que hay un objeto delante o no lo hay. Cuando hay un objeto se rebota y cuando se puede usar también al corte. Es que hay muchas filosofías, pero bueno, la idea básica es que nosotros emitimos luz y en función de si en el receptor recibimos o no recibimos, podemos deducir qué es lo que está pasando delante, más o menos, ¿no? Bueno, tecnologías. Aquí ya están hablando de un producto de ellos. Hoy en día los hay ya que son programables, mucha menos referencia de productos. Es una transparencia la que veis. ¿Qué pasaba hace 5 o 10 años? Había un potorrón de referencias de producto. Hoy en día las referencias ya se van concentrando en un número muy pequeño, ya para que como ingeniero no tengas que volverte loco con todas las posibles opciones, ¿no?
digamos que los ingenieros de diseño de estos dispositivos de medida pues también van optimizándolos, ¿no? y concentrando varias referencias en una sola. A lo mejor todos de este tipo se hacen todos con este, que es programable y se puede hacer que sean de ese tipo, ¿no? A ver, se produce detección cuando el objeto penetra en el haz luminoso y modifica de forma suficiente la cantidad de luz que recibe el detector para... Bien, bueno, la idea es esa, que varíes la luz que el objeto al ponerlo delante te varía la luz que recibes en el receptor. Tecnologías, puedes trabajar con infrarrojo, que es lo más habitual, pero también con ultravioleta, si el material que tienes que detectar es luminiscente, con luz visible roja, con luz visible verde, por ejemplo para código de barras, que los habréis visto, aunque también los hay en rojo, ¿no? Y el láser rojo para focalización reducida, es decir, existen incluso que trabajan en láser. Bien, utilizan generalmente los normales, diodos LED, que transforman la señal eléctrica en una luz monocromática. El tema de la luz ambiente, ese es crítico. Bueno, pues existen tecnologías que nos permiten minimizar el efecto de la luz ambiente sobre el sensor. ¿Qué hacen? Haciendo una pulsación de luz y entonces la luz ambiente no va pulsada, con lo cual esa la filtran. ¿De acuerdo? O sea, hacen una onda cuadrada, por decirlo así, y esa onda la onda es lo que es la detección. En vez de detectar por nivel, lo que detectan es el ruido, digamos, que manda la onda, ¿no? Ellos trabajan en sus últimos sensores en el rango de rojo e infrarrojo. Ya tiene incluso su chip, que ya para hacer la detección, un circuito integrado, bueno, curiosidades, ¿no?, de un fabricante. Y bueno, los hay por blocaje de la luz emitida. Se puede utilizar por blocaje, fijaros, aquí que hay un pararrebote, un equipo, o sea, es una lente, por decirlo así, que rebota, ¿no? Entonces, en la caja lo que hace es bloquear la luz, es decir, cuando no hay caja, la luz rebota perfectamente, y cuando está la caja, pues no rebota, o no rebota en la cantidad necesaria como para que el sensor se active, ¿vale? Aquí es al revés, aquí se funciona por reenvío de la luz emitida, es decir, cuando no hay objeto, no hay nada en lo que rebote el haz, por lo tanto se pierde, y cuando está la caja, rebota la caja y entonces recibes algo, y ese algo que recibes es lo que te sirve para detectar si sí o si no. Bueno, diferentes sistemas, por barrera, por reflexión polarizada, reflexión sobre el objeto por proximidad con borrado del plano posterior. O sea, dependiendo de la aplicación práctica que tengas, como la detección es difícil, es un tema complejo, pues hay que saber qué es lo que hay que aplicar. En la práctica, yo no soy un experto al 100%, ni os lo voy a contar todo, pero que sepáis que cuando tengáis una necesidad de estas, lo que hay son unos proveedores de estos componentes y os van a dar una guía de cómo, incluso os van a apoyar, ¿no?, en cómo escoger los sensores más que tengáis que utilizar, ¿no? Lógicamente, cuando ya uno está continuamente diseñando estas máquinas, pues acaba un momento en el que ya conoces perfectamente las tecnologías y ya sabes de forma sencilla qué es lo que debes de aplicar en tu proyecto, ¿no? Pero si no, pues hoy en día siempre, para eso están, entre otras cosas, los comerciales, ¿no?, para asesorarnos sobre la aplicación. Bien, aquí cuentan que antiguamente había 5 referencias para cada tecnología, hoy en día ya solo tienen una referencia. Incluso se trabaja con fibra óptica. Esto es un tema muy interesante porque a veces tienes que detectar alguna pequeña montaje de una pieza que es muy pequeñita y que, claro, no puedes poner un super sensor allí para detectar una pieza que es un tornillín. Entonces lo que hacen es mandar con una fibra óptica el haz hasta justo el sitio donde quieres medir, Entonces ves que hay un sensor con un haz y en ese haz es en ese sitio donde se está realizando la medida, y es con un pequeño cable de fibra óptica, que emite y recibe también. Bueno, aquí os van contando las ventajas e inconvenientes de cada tipo de detección, por barrera, con fibra óptica, por espejo, contra objeto, con borrado del plano posterior, etcétera. Es decir que, bueno, dentro de las tecnologías de fibra de fotoeléctricos, pues existen varias posibilidades para detectar si sí o si no hay objeto, que en el fondo suele ser lo habitual. Comentabas antes del color, existen fotocélulas también que permiten decirle, no, me das sí o no, cuando es rojo, cuando es azul, o sea que te permiten detectar pues si
O sea, por ejemplo, si lo que está pasando ahora adelante, imagínate que tú quieres clasificar en una cinta piezas rojas para un lado, piezas azules para otro. Pues existen fotocélulas que tú puedes aprender del rojo y que el rojo le den una señal de que es rojo lo que pasa para que tú lo desvíes, o no es rojo y lo desvíes para el otro lado, por ejemplo, ¿no? Ya en plan más sofisticado podríamos ir a la visión artificial, pero aquí con fotocélulas ya se pueden hacer cosas de colores. Bueno, detectores de presión. Bueno, en casi todas las instalaciones en que hay neumática o hidráulica, pues es importante medir la presión, porque en función de que haya o no haya presión, la máquina podremos funcionar con ella o no funcionar con ella. Es algo así como en un motor, pues en el coche, cuando el motor está encendido podemos movernos y cuando no, no deberíamos, ¿no? Pues en una fábrica, evidentemente, porque se va la luz o lo que sea, podemos perder presión de aire y entonces pues lo correcto es tener en una instalación un sensor de presión para saber si tenemos presión para que las electroválvulas se nos muevan, ¿no? Y la instalación se esté funcionando, si necesita aire, ¿no? Si no tenemos presión, entonces un presostato en cualquier instalación que tenga neumática, pues es lo que hay que poner, ¿no? Bien, no profundizo más en esto. Gama industrial, pues ahí tenéis el aspecto de algún presostato. Bien, y ya pasando ahora a la gama de actuadores, pues que sepáis que lo que dije antes, ¿no? Los tipos de accionamientos más importantes son eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Normalmente la gente a esta parte le llama accionamientos o actuadores. Vale, actuadores, bueno, no es una palabra que guste mucho usar, pero también es bastante común. Al final, estas dos palabras, sensores y actuadores, quizás sean las que yo más he oído en el ámbito industrial, ¿no? ¿Qué es un actuador? Pues dispositivo que convierte, en este caso es al revés, ¿no? Una magnitud eléctrica, que es la que aporta el controlador de proceso, en algún efecto sobre el proceso automatizado. Por ejemplo, un motor, ¿no? A un motor, a través de la bobina del contactor, al final ese motor hace girar pues una rueda en un dispositivo. O sea que el autómata gobierna un contacto a través de una tensión eléctrica y ese contacto hace que al final un motor arranque o no arranque y se genere un aporte de energía sobre un dispositivo de la planta, ¿no? Entonces, desde ese sentido, digamos que el actuador, pues bueno, podemos decir, ¿el relé es un actuador? Sí. ¿El contactor es un actuador? Sí. ¿El motor es un actuador? También. Entonces, esa cadena, ¿no? Hasta que llegas al actuador final, pues podemos llamarle que todo eso es la cadena de actuación, ¿no? Vale. Bueno, accionamientos eléctricos, pues motores de corriente, tuvisteis una charla en JAI sobre esto, ¿no? Pero bueno, desde el motor de corriente continua, que lo habéis estudiado, supongo que en electrotecnia o alguna asignatura afín, motores de corriente alterna, este es uno de los más utilizados hoy en día, motor de corriente alterna de rotor bobinado, no tanto, pero sobre todo por su complejidad de mantenimiento, motores paso a paso, sí, por ejemplo en las impresoras, es decir, industrialmente también, pero bueno, quizás no es el que más domina, y hoy en día también para aplicaciones finas de posicionamiento los servomotores brushless, sin escobillas, ¿vale? Este motor, esto y esto es hoy en día quizás lo que más vais a encontrar por ahí, sin descartar ni desmerecer a los demás. Bueno, aquí tenéis un motor de corriente continua. Bueno, podríamos hablar de ventajas y aplicaciones de cada uno. Este es el motor por excelencia hoy en día, el asíncrono de jaula de ardilla, que lo habréis utilizado en práctica seguramente. Potorrón de aplicaciones, los de rotor bobinado son más flexibles pero son más complicados precisamente por el tema rotórico, ¿no? De la conexión de las resistencias rotóricas y todo esto. Motores paso a paso, que como veis también los hay en variante industrial, no solo podéis pensar en los motores de las impresoras. Bueno, el principio de funcionamiento supongo que lo conocéis. Y ya por último, los servomotores también, que como digo ya en posicionamiento fino, hoy en día es a lo que se tiende. Están llegando ya a proporciones de precio-coste muy parecidas a los motores de jaula de ardilla. Su mantenimiento es igual de robusto, porque al fin y al cabo pues, es algo parecido, solo que aquí hay imanes en vez de la jaula de ardilla del otro. Y bueno, lo que sí era más complejo y de más coste es la electrónica de control, que claro, en el motor de jaula de ardilla pues puede ser algo tan simple como un contactor, y en los servomotores no, hay que poner una electrónica, pero esta electrónica está empezando a ser barata cuando utilizamos aplicaciones de control de posición y tal, empieza a ser tan equivalente como la de un variador en un motor de jaula de ardilla, y las prestaciones que ofrece esto son mucho mayores, con lo cual este tipo de equipos, repito, que en máquinas de posicionamiento fino cada vez se utilizan más, no para mover un motor, como por ejemplo el transportador del aula 3, pero sí para este tipo de cosas.
Bien, aplicaciones de servomotores, pues máquina herramienta, robótica. Aquí no vais a encontrar un motor de jaula de ardilla. Bueno, no voy a entrar. Tenéis ahí más información sobre los motores brushless, qué es lo que se utiliza hoy, qué es lo que se utiliza ayer, qué es lo que se utiliza hoy. Y como os decía, resumiendo, motor de jaula de ardilla y servo es lo más utilizado. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, un variador de velocidad para los servomotores. Bueno, información de más. Luego, temas neumáticos, pues compresor es lo esencial, ¿no?, para un circuito neumático. La preparación del aire comprimido, filtros, reguladores, lubricadores, purgas. Y luego las electroválvulas y los actuadores. Los actuadores en neumática, pues son estos, los cilindros, al fin y al cabo en diferentes variantes, ¿no? Aquí tenéis diferentes cilindros, incluso movimientos rotatorios. Existen motores, digamos, neumáticos. Se pueden hacer motores rotatorios con neumática. Guías lineales, que son, bueno, cilindros pero sin vástago, por decirlo así. El típico tradicional cilindro neumático, ¿vale? Aquí, pues, para hacer garras, incluso existen dispositivos para hacer sistemas de manipulación. Incluso neumática proporcional para posicionamiento fino. Por supuesto, las electroválvulas también es importante en un circuito neumático. Y en hidráulica lo mismo, solo que aquí hay que hablar de lo mismo, bombas hidráulicas, acumuladores hidráulicos, los actuadores, la filosofía es la misma que la neumática, solo que, bueno, es todo más robusto, ¿no? Para más potencia. Existen válvulas también y electroválvulas para control de todo esto, servoválvulas para control fino de posición en hidráulica. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una página de un fabricante que es Rexroth, pues diferentes componentes que podríais encontrar en un catálogo de hidráulica, ¿no? Y ya no me da tiempo a contaros el tema 8, pero bueno, pues os invito a que lo echéis un vistazo y como aquí para esto nos da la asignatura, no os cuento más. Vale. Espero que os haya gustado. Yo he intentado que sea lo más descriptiva posible y pues nada, nos vemos próximamente. Gracias a todos, gracias a las empresas de automatización industrial que me han dotado en mogollón de información muy útil, pues a través de las jornadas y todos los contactos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. También a través de internet ha sido de lo que he extrapolado mucha información para vosotros. Espero irla enriqueciendo y revisando, pues, de año en año. Seguir haciendo cosas paralelas, ¿no?, que os estimulen y os ayuden a estar en contacto, nos ayuden a estar en contacto con la industria y el día a día. Y bueno, pues que el propósito de esta asignatura, como habéis visto, era que no se asusten las cosas, los cacharros, ¿no?, y los palabras que se utilizan dentro del mundo de la automatización industrial. Vale, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Protegidos normalmente para zonas, digamos, donde está la máquina, por lo tanto ahí sí que el nivel típico es IP60X, ¿no? Bien, bueno, la taxonomía, que sabéis que nos gusta mucho hacer taxonomía. Bueno, pues existen muchas clasificaciones según el principio de funcionamiento, ojo a esta transparencia, según el tipo de señal eléctrica, según el rango de valores, según el nivel de integración, según el tipo de variable física. Se pueden hacer muchas categorías de sensores industriales, ¿vale? En este caso, de las que se va a hablar en esta transparencia son de las digitales y de tipo todo nada, ¿vale? Os voy a hablar sobre todo de esas categorías, o sea que, como veis, el rango de sensores que hay es muchísimo más amplio ya de lo que se está hablando aquí. Bueno, incluso aquí tenéis, los hay de 2 hilos, de 3 hilos. En cuanto a la forma de conectar, por ejemplo, sensores todo nada, pues los hay que trabajan a 2 hilos. Incluso aquí se habla de los colores de los cables. Está estandarizado el color de los cables, de cómo se conectan a 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, el famoso marrón, azul, negro. La señal positiva, la señal negativa, o sea, el positivo, el negativo, la señal, en fin. Existe toda una normativa para que a nivel eléctrico un electricista, cuando va a conectar un cable, pues sepa incluso cómo tiene que embornar, ¿no?, los cables y de qué color suelen ser. Existe, eso no quiere decir que todos lo usen, ¿no?, pero la normativa de conectrónica también, digamos que, aunque no está claramente, digamos, está normalizada, pero no todo el mundo la utiliza, pero en esencia esa normativa existe y se puede utilizar. Bueno,
Por ejemplo, esta es una tabla típica que yo, por ejemplo, cuando trabajé a nivel industrial, pues en 2 hilos tienes el positivo y el negativo, dentro del esquema que, aquí está el esquema eléctrico que se usa, ¿no? Pero en la práctica, a la hora de cablear, tú al final tienes unos hilos y tienes que saber dónde conectarlos. Pues por ejemplo, cuando utilizas conectores de métrica DIN, y utilizas un sensor de 2 hilos, el positivo lo tienes que conectar en el marrón, que es el pin 1, y el azul, que es el negativo, lo tienes que conectar en el pin 3. ¿Vale? Está estandarizado. Y en el sensor de 3 hilos, pues resulta que tienes el positivo, el negativo y el señal. Bueno, pues a ver. Sí, en el de 3 hilos, además del positivo y el negativo, tienes el otro hilo, que sería el negro. Vale, que sería el que da la señal, ¿eh? Entonces, dependiendo, fijaros que también puede haber un contacto que se abra o se cierre, y si dispones de un contacto normalmente abierto, pues sería el cable negro y lo tendrías que poner en el pincho 4, y si fuera un contacto normalmente cerrado, pues podría ser un cable blanco y lo tendrías que poner en el pincho 2. O sea, que existe una normativa sobre una señal eléctrica normalizada, que es lo habitual. Es decir, no solo nos tiene que convertir la señal en una señal eléctrica, típicamente, sino que además normalizada. Por ejemplo, es bastante estandarizado que las señales en tensión se den hoy en día en 0,24 voltios, o en 0,10 voltios, o en 0,1 voltio, o en 420 miliamperios. Eso todo son normalizaciones. Es decir, cuando yo compro una tarjeta de entradas o de salidas digitales, normalmente esas tarjetas ya... Hombre, si son con relés, pues nos permite más libertad, las todo nada. Pero si son entradas que van con electrónica, normalmente esas electrónicas están preparadas para conectar un sensor de 10 voltios, de 20 voltios, de 5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo aquí normalizado, se refiere a que está estandarizado los niveles de tensión o de corriente que ese sensor o actuador va a intercambiar con el equipo de control. ¿Vale? Entonces, el sensor tiene que ser capaz de medir esa variable y dárnosla en un determinado rango normalizado, que sea compatible con la tarjeta de entradas o salidas, en este caso de entradas, que yo voy a utilizar, ¿no? Pues estamos hablando de sensores. Bien. Bueno, aquí hay una tabla que también viene en el libro de autómatas, en los que os habla de qué tipo de principio de funcionamiento utilizan en función de la variable física medida. Donde hay cruces es el principio más típico o más típicos de funcionamiento que se suele utilizar para medir una determinada variable. Por ejemplo, para medir posición, pues finales de carrera, microruptores, pero también puede usar detectores inductivos y capacitivos, puede usar fotoeléctricos, ultrasónicos, ¿vale? Pero no puede usar un termoresistivo, no, es muy raro que se use un dispositivo fotovoltaico, ¿de acuerdo? O sea, son las combinaciones típicas. Sí. Pues por ejemplo, fotoeléctrico. Vamos a ver, optoelectrónico, o sea, utilizas luz y el rebote de luz pues te puede servir ya, igual que un LCD puedes medir si es rojo, azul, verde y con qué intensidad, basándose en esos principios de funcionamiento, con un emisor y receptor de luz puedes detectar no solo si hay luz o no, sino de qué tipo, por ejemplo. Bueno, luego a la hora de comprar un sensor o un actuador también tenéis que saber dónde podéis instalarlo. Típicamente, como los sensores ya hay que ponerlos en la máquina, deben ser sensores que tengan un nivel de protección elevado. ¿Vale? Hay 2 cifras. La primera cifra os habla de la interacción típicamente con otros cuerpos sólidos, y la segunda cifra os habla de protección contra el agua. El primer número, pues cuanto más alto, mayor protección contra, digamos, la interacción con sólidos, y el segundo número habla de más protección con la interacción con líquidos, ¿no? Los sensores tienen que estar nuevamente vale. Bueno, continuamos entonces con nuestra última clase, nuestra última hora, y bueno, pues lógicamente tenemos poco tiempo para contaros el tema, que yo creo que es interesante. Seguramente en electrónica, por eso también me quedo un poco tranquilo, entiendo que hayáis visto algo, ¿no?, de sensores electrónicos, y si no, pues tenéis aquí, para el que tenga interés e inquietud, pues lo importante es tener la información, ¿no? Entonces, la verdad que me recopilé, aquí tengo que agradecer a una ponencia de
de Schneider Electric, que dio en su día las SHAI sobre sensores y actuadores, que me inspiró un poco para... Y de hecho muchas transparencias tienen que ver también con esta marca, ¿no? Porque fue de una ponencia de un buen ponente, joven ponente de Schneider, que este año estuvo también. Y bueno, pues digamos que tiré un poquillo de esa información que me pareció bastante interesante. Bueno, simplemente en este tema quería un poco, en el ámbito de lo que sería los procesos discretos, contaros algunos de los sensores y actuadores que yo, por ejemplo a nivel profesional, cuando he hecho algún proyecto, pues realmente son los que más se utilizan. No son todos los que, o sea, no están todos los que son, pero sí son todos los que están, y ya os digo que en el ámbito de los proyectos que yo he realizado, pues son los de las familias o taxonomías que yo más he visto, ¿no? A nivel industrial. Entonces, no quería dejar de comentar en esta asignatura, pues que supierais al menos, ¿no?, que entre los sensores industriales pues se encuentran los finales de carrera, los detectores de tipo inductivo, capacitivo, los detectores que se basan en ultrasonidos, los detectores basados en la luz, fotoeléctricos, basados en la medición de la presión, ¿no?, para controlar los circuitos neumáticos, por ejemplo, y en accionadores, pues que conozcáis pues las tres, digamos, fuentes de energía típicas que se usan en el control industrial, ¿no?, que serían los accionamientos eléctricos, los accionamientos neumáticos y los accionamientos hidráulicos, ¿no? Por lo menos que os suene, ¿no?, un poquito de qué va esto. Bueno, así a grosso modo, ¿qué es un sensor industrial? Bueno, para que un equipo de control pueda controlar un proceso productivo, debe recibir información del proceso. ¿Qué tienes que medir en un proceso? Pues normalmente variables que son importantes en ese proceso, ¿no? En un proceso continuo mediríamos variables de estado, en un proceso, si queréis, discreto, ¿no?, se mediría nuevamente, o sensaríamos, detectaríamos, por decir, determinadas posiciones, ¿no?, de ese dispositivo que se está moviendo, del producto que estamos transportando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general, pues en procesos, si queréis, en abstracto, pues podríamos medir cosas como temperaturas, presiones, niveles, fuerzas, posiciones, que es de lo que voy a hablar más, velocidades, desplazamientos, etc. Bueno, ¿qué nombre se le da a ese tipo de dispositivos que nos permiten medir una magnitud de ese tipo y hacérsela llegar a un sistema de control? Bueno, pues hay muchos nombres, hay muchos palabras, como digo yo, en la jerga, que se utilizan para nombrar estos dispositivos, ¿no? Hay gente que los llama captadores, depende un poco de si venimos del francés, si venimos del inglés, venimos del alemán, es un poco la traducción, ¿no?, de muchos manuales de diferentes idiomas, ¿no? Detector, transductor, transmisor, sonda y sensor. Yo quizás me he quedado un poco con la palabra sensor, aunque quizás sea más correcta otra palabra, pero bueno, en todo caso, que sepáis que todas esas palabras se refieren a ese tipo de dispositivos, ¿no? ¿Qué es un sensor? Pues dispositivo que tiene algún parámetro que es función del valor de una determinada variable en el cual se encuentra situado ese elemento, ¿no? O sea, tiene que ser aparatos que nos conviertan esa magnitud en otra. Típicamente, de ahí lo de conversor o transductor, ¿no? ¿En qué magnitud nos lo convierte? En una señal eléctrica. ¿Por qué? Porque los dispositivos de control modernos son dispositivos electrónicos, eléctricos, ¿no?, al fin y al cabo. Por lo tanto, nos va a convertir la magnitud que queremos medir en eléctrica. Bien, ¿dónde se usan? Bueno, esta ya es una transparencia que os decía, de las que he un poco robado, ¿no?, de esas transparencias de las SHAI, y bueno, pues se utilizan en las máquinas, en los pupitres, por supuesto hay pulsadores, hay lámparas, y en el propio cuadro eléctrico, es decir, dentro del cuadro a veces hay que medir cosas, ¿no?, como por ejemplo si un contactor está activado, como ya habéis visto en la documentación que estáis haciendo, por supuesto en la máquina, y en el pupitre pues estamos pensando sobre todo en los botones, las lámparas y todo esto, ¿no? Bien, ¿para qué sirven? Pues los todo nada típicamente para detectar, ¿vale? O sea, en una control de procesos más o menos todo nada, que lo podéis asociar más al ámbito discreto, aunque no totalmente. O sea, como os dije, tener claro que cuando hablo de discreto, procesos discretos, todo nada y procesos continuos analógicos no es totalmente cierto, es decir, todo se mezcla, ¿no? Pero predominio de señales todo nada en procesos discretos es claro, y predominio de señales analógicas en procesos continuos también es bastante claro, ¿vale? Entonces, ¿qué se detecta? Pues presencia, posición, un material, un color, unas marcas en una pieza, si algo se mueve o no se mueve, si hay o no hay presión, es decir, se puede medir cualquier variable, pero en plan todo nada, ¿no? Hay, no hay.
En los analógicos pueden medir las mismas cosas, pero en plan de forma, digamos, cuantitativa, ¿no? Pues estoy a 100 metros del origen, a 1 metro, a 3 milímetros, a 5 milímetros. Esa es la diferencia entre el todo y el nada. Perdón, el analógico y el todo nada. Bien. Yo os decía, ¿no? Ahora un poco retomando una imagen del libro, un sensor nos convierte una variable física al final en cómo conectarlos. Luego a la hora de la práctica, quizás esta sea una transparencia que no solemos contarla a nivel docente, pero luego en la práctica pues no pasa nada. Esto te lo cuentan un día y ya está, ¿no? Lo importante es entender cómo funciona y cómo al final qué norma hay que hacer para cablearlo, ¿no? Pero una vez se siente un poco ignorante por no saber esto, que es como el ABC de un electricista, y luego una vez que lo sabes, pues ya está, no es tanto misterio, ¿no? Pero es una de las sorpresas que uno se encuentra simplemente cuando lo aplica. Bueno, mirad, en el ámbito de equipamiento de máquinas y pensando en sensores todo nada, aquí tenéis una transparencia con todas las categorías más utilizadas, ¿vale? Para detección de contacto, pues interruptores de posición, que serían los finales de carrera, control de fluidos y controles rotativos. Y para detección sin contacto tenéis las fotocélulas, los inductivos, los capacitivos y los ultrasónicos. Los de la izquierda necesitan contacto en la máquina para poder medir, los de la derecha no. Esa ya es la primera clasificación funcional, digamos, ¿no? En categorías. Bueno, finales de carrera, pues ya entendéis, ¿no? Un elemento mecánico que se mueve y que te abre o cierra un contacto dentro de un dispositivo. Bien, a nivel funcional, pues resulta que se dividen en cabeza, cuerpo, elemento de contacto y salida de cables, y todo esto se va montando un esquema modular donde tú puedes cambiarle al elemento pues el detector que puedes poner, ¿vale? Principio de funcionamiento, pues lo dicho, un movimiento mecánico implica un contacto, es lo más sencillo que se puede hacer, ¿no? Bueno, aquí habla de trabajar en modo positivo, en modo negativo, se refiere a si el contacto se abre cuando empujas o se cierra cuando empujas, qué es mejor, qué es peor. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero que aunque parece una cosa trivial, tiene su enjundio también hacer buenos detectores de finales de carrera, ¿no? O sea, tiene un know-how que bueno, los fabricantes han ido desarrollando con el tiempo, ¿no? Sobre todo para temas de seguridad. Esto se utiliza mucho en temas de seguridad de máquinas, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es fácil de instalar, es robusto, es insensible a transitorios, tiene inmunidad frente a compatibilidad electromagnética, se pueden usar altas tensiones de uso, se puede utilizar apertura positiva, etcétera. Problemas, que es mecánico, velocidad de detección, puede haber rebotes, es grandote y bueno, pues hay que hacer gran fuerza relativamente para que ese sensor funcione, ¿no? Aparte una vida útil limitada, ¿eh? El tema mecánico tiene un número de millones de ciclos. Una vez que hace esos ciclos, ¡clac!, casca. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor un equipo electrónico, en ese sentido, en principio es para toda la vida, y un mecánico no. Bien, inductivos, ¿en qué se basan? Bueno, primero, permiten detectar objetos metálicos a distancias prácticas de entre 0 y 60 milímetros. Si quieres detectar